era la circuncisión. Amén. Otra de ellas eran los sacrificios de los animales y de todas esas cosas. Nos libertó de las obras de la ley, pero la ley, mis amados hermanos, no está abolida. Cristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Amén. Entonces vamos a entrar con detalles bíblicos para que no sea la palabra del pastor, sino la palabra de Dios. De manera que salgamos de aquí completamente seguros de lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, porque el hombre dice muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros por no escudriñar la palabra de Dios, creemos lo que el hombre dice y lo aplicamos a nuestra vida como si fuera la vida real. La vida real, la vida verdadera es Cristo Jesús. Él vino a darnos su vida. Amén. Por lo tanto, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Mateo en el capítulo 5. Y vamos a empezar con el versículo 17 y vamos a leer también el versículo 18. Y lo hacemos con mucha reverencia, ya que la palabra de Dios trae la presencia de Dios entre nosotros. Como en las cortes nos ponemos en pie cuando viene el juez, así nuestro juez es el Señor y nos ponemos de pie delante de su palabra. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no penséis, hablando del Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo, oye bien, que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Se pueden sentar. Yo pudiera decir, bueno, ya terminé de predicar. Porque este versículo es tan claro que realmente no debería yo de tratar de explicar más nada. Pero como a veces nosotros queremos justificar nuestras propias creencias, buscamos argumentos y cosas para quedar bien, pero no. Por eso voy a tener que seguir con muchos versículos más para dar detalles de todas esas cosas. Lo que sí el Señor hizo en su sacrificio, al ofrecerse en sacrificio, fue eliminar las obras. Amén. De manera que nadie pueda justificarse por las obras. De manera que nadie puede decir, Señor, yo maté 10 bueyes para ti, para que me perdonaras. ¿Verdad? Señor, yo me circuncidé desde que yo nací. O sea que tengo derecho a la herencia. Entonces, déjame decirle, mis amados hermanos, ninguna obra puede reemplazar, oiga bien, ninguna obra puede reemplazar el sacrificio de la cruz. Amén. El sacrificio de la cruz selló toda la cosa, entregó todas las cosas, anuló todo lo que no era para establecer lo que es. Amén. Por lo tanto, si nosotros tenemos que ser justificados, tiene que ser justificado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, oiga bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Eso está hablando de Jesucristo. ¿Sabe por qué algunas personas dicen que la ley está abolida?
ya no está vigente, porque leen un versículo que dice, desde Juan el Bautista, la ley y los profetas era hasta Juan el Bautista. Y ahí lo interpretan, no, después que Juan no hay ley, ya no hay profeta, porque después de Juan el Bautista ya la ley y los profetas ya no, por favor, escudriñen las escrituras. Porque lo que está diciendo ahí en ese versículo, que era que se había llegado el cumplimiento de aquellos. Amén. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan, porque ya vino el cumplimiento de aquellos. Amén. Por lo tanto, llegando al cumplimiento, pero no vino para abrogarlo, sino se cumplió lo que se había profetizado, porque Juan es el último profeta entre la ley y el Nuevo Testamento. Amén. No es el último profeta, sino el último profeta que vio la venida del Señor Jesucristo para el cumplimiento de aquellos. Por lo tanto, todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, todo lo que se había dicho acerca de la venida del Señor Jesucristo, todo lo que los profetas habían dicho, llegó el cumplimiento cuando ya Juan estaba establecido como profeta. Amén. Entonces se cumplió todo lo que se había dicho. Y Juan fue el último profeta en ese momento, en ese tiempo del Antiguo al Nuevo Testamento. Amén. Pero eso no abroga la ley, no elimina la ley ni los profetas. Los profetas hasta el día de hoy siguen vigentes, mis amados hermanos. La ley sigue vigente, las obras ya no. ¿Te imaginas que todos los años tú y yo tendríamos que ir a ofrecer becerros, ovejas, machos cabrios, vacas, palomas, ¿verdad? En sacrificio para que el Señor nos perdone los pecados? Entonces, ¿qué sentido tiene la cruz? Digo yo. El sacrificio de la cruz fue por ti, fue por tu propio beneficio, fue por mí. Fue para salvarme de esas obras, ¿verdad?, muertas. Nadie puede decir que, no, pero mira, yo soy tan bueno que yo saco todo lo que tengo en el banco, se lo traigo al Señor. Y ahí, como le di todo al Señor, ya el Señor no me puede condenar. Mira, yo todos los días a los pobres, todo lo que tenía le dice los días a los pobres, mira mi casa, mira. No. Eso no reemplaza el sacrificio del Señor Jesucristo. Vámonos al libro de Corintios, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Yo les voy a enseñar allí, sabemos que 1 Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? Pero ahí yo voy a sacar un detalle muy importante de lo que es lo que nos lleva a nosotros a cumplir con la ley. Ya no es por lo que está escrito. La letra mata, el Espíritu vivifica. Y por cuanto el Espíritu del Señor está en mí, ya no lo hago por las letras, lo hago por amor. Amén. Por lo tanto, dice la palabra en 1 Corintios 13, dice, si yo abracé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y tendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo de nada sirve. Por lo tanto, las obras, si no viene acompañado de la esencia de Dios en ti, de nada sirve. Ya no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. No es por obra, es por fe.
Nosotros somos justificados por fe, no por las obras de la ley. Amén. Por lo tanto, lo que hizo el Señor Jesucristo fue anular las obras para que nadie se pueda gloriar, porque el único que se lleva la gloria fue aquel que se fue a la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. Gracias por entenderlo, mis amados hermanos. Porque realmente lo que hizo Dios en la cruz fue grande. Mucha gente no lo entiende. Solamente, un hombre fue a la cruz y murió y se llama Jesús, pero ¿qué significa para mi vida? Es lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que significa tal sacrificio por mi vida? ¿Sabe lo que significa redención? ¿Sabe lo que significa perdón? ¿Sabe lo que significa gracia? ¿Sabe lo que significa misericordia? Es lo que significa aquel hombre que fue en la cruz por ti y por mí. Dándonos una oportunidad de vida, de una vida nueva, donde todos nuestros pecados son perdonados, donde esa vieja criatura que estaba contaminado pueda ser una nueva criatura, nacido en el Espíritu. Amén. Entonces, si no entendemos estas cosas, vanas son nuestros razonamientos. Amén. Tenemos que ponerle un sentido a las cosas que el Señor hizo. Y para ponerle sentido tenemos que ir a la palabra, escudriñar la palabra, no escuchar lo que el hombre dice, lo que la gente dice y tomarlo por hecho, confundiendo a nosotros mismos y a nuestra propia vida. Empecemos a darle sentido al sacrificio de la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque Dios envió a su único hijo a la cruz a morir. Es lo que tenemos que tratar de ahí, de discernir, de sacarle todo el jugo y la sustancia, de entender el propósito de Jesús en la cruz. Y ahí entonces todas las cosas empezarán a tener sentido. Amén. Jesús fue a la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Jesús fue a la cruz porque la ley condenaba a todo hombre, porque nadie había podido cumplir con los mandamientos y la ley. Él fue a la cruz para cumplirlo por ti y por mí. La ley nos condenaba porque somos pecadores. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todo hombre pecaron. Somos destituidos de la gloria de Dios. Ahora vivimos por gracia. Gracia quiere decir un favor inmerecido, un regalo inmerecido. Dios dio su vida por ti para que tú tengas vida nueva. Es el sentido de la cruz. Amén. Pero la ley sigue vigente. Ya no es por lo que la práctica de los sacrificios, sino ya es por amor. Ya estoy saturado de la presencia del Espíritu Santo en mí. Ya no lo hago por lo que está escrito, sino lo hago porque hay una vida en mí que me hace hacerlo, no por lo que está escrito, sino por el amor que fluye en mi corazón y en todo mi ser. Me sujeta a la voluntad de Dios, no por obligación, sino por un sentir propio del Espíritu Santo en nosotros. (22) dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Por fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Sino que confirmamos la ley. Amén. Tal vez usted diría, wow, gracias Señor por haber abolido la ley. No, tan pronto que tu vida cambia a favor del cumplimiento de la ley. Porque hoy somos buenos cuando antes éramos malos. ¿No es porque en nuestra carne estamos viviendo la ley? Porque ahora sabemos hacer diferencia entre lo malo y lo bueno. Antes no hacíamos diferencia, llamábamos lo malo bueno y lo bueno malo. Amén. Porque como todo el mundo vivía lo malo, pues malo era bueno. ¿Verdad? Pero al conocer a Jesús, nuestro corazón al ser transformados, ya sabemos lo que es malo, por lo tanto aplicamos la ley. Amén. La ley viene a tener sentido solito, por la sangre de Cristo que fluye en nosotros. Por el Espíritu de Cristo que ha hecho morar en nosotros. Vivimos y estamos aprobando que la ley es buena. Dos dijeron amén, pero está bien, yo voy a seguir predicando. Porque, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Hay un mover judaica ahora, afuera. Y ese mover judaica se hacen pasar por cristianos. Y con la única intención de confundir al pueblo de Dios. Ahora, mira la estrategia que están aplicando ahora. Ahora dicen, no, mira, tú tienes raíces judaicas. Te podemos probar, dame tu apellido, tu árbol genealógico, así se dice, ¿verdad? Y vamos a comprobar que tú tienes raíces judaicas. Y te inventan algo y dicen, yo soy judío. Nosotros somos gentiles. Y hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿Sabe lo que pasa? El adversario le gusta tratar con las personas emocionales. Le gusta que cuando le diga una palabra a la persona emocional, que la gente y se desenfoca de una vez. Eso, mira, mis amados, y la Biblia habla de esas personas. Son aquellas personas que la semilla ha sido sembrada y eran pedregales. Cayó y recibieron la palabra con gozo, pero viene una situación y se olvidaron. ¿Qué fue lo que yo escuché? ¿Qué fue que yo había sido salvado por gracia? No, que gracia no. O sea, que todo queda confundido porque por la emoción. Despertémonos del sueño y abrazamos la verdad y la realidad de que Dios hizo un sacrificio
para hacer de que tú y yo seamos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Amén. Dios no es Dios solamente de los judíos. Yo no necesito ser judío para que Dios sea mi Dios. Él es Dios mío también por ser gentil. Amén. Yo no tengo que mudarme. Él me alcanza donde yo estoy. Él te alcanza a ti donde tú estás. Amén. Él nos ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No hizo acepción de país, de nación, de lengua. Al mundo. Y entregó a quién? A su Hijo. Para que todos aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Vámonos al capítulo 9 de Romanos. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras de la ley de la justicia, no lo alcanzó. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de hacer caer. El que creyere en él no será avergonzado. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, debemos de entender que lo que actúa mi salvación es la fe. ¿En qué? En aquel que dio su vida por mí. ¿En qué? En que alguien tomó la cruz que me pertenecía a mí. Amén. En que alguien pagó el precio que yo no podía pagar. La deuda que estaba sobre mí, Él lo pagó por mí. Nada que yo hubiese podido hacer hubiese podido traerme a la salvación. Alguien tuvo que rescatarme, alguien tuvo que interceder por mí para darme a mí la salvación. Por lo tanto, entiendo que no hay ninguna obra que yo pueda hacer que pueda justificarme delante del Padre. ¿Te imaginas que alguien vaya al cielo hoy y diga, Señor, muchas buenas obras yo hice? Mira, hasta los domingos, todos los domingos yo no fallaba a la iglesia. A todos los servicios yo iba. Y yo escuchaba, mira, yo oraba por la mañana, por la tarde, por la noche. Y el Señor dice, ¿y has considerado a mi hijo que fue a la cruz? No tanto, porque yo fui bueno. Yo fui bueno. Yo no maté a nadie. Yo no robé. ¿Verdad? Y el Señor te dice, no hablaste una mentirita. Mentirita blanca. Lo que hablan mentira no entran en el reino de los cielos. Pero si habías considerado a mi hijo, hasta tus mentiras hubiesen sido cubiertos. Amén. Porque eso fue lo que Él hizo. Con su sangre, Él cubrió todos nuestros pecados. Entonces lo que necesito es reconocerlo a Él como mi único Salvador, mi único Redentor, aquel que me redimió de la maldición del pecado para darme vida eterna. Es lo que yo necesito reconocer. ¿Cuántos hablan mentirita piadosa? Si estás en Cristo, están cubiertos. Pero no lo tome como una práctica, ¿eh? Por favor, arrepiéntete. El Señor, en la noche, Señor, mira, este día yo hablé una mentirita. Perdóname, Señor. Ayúdame a vencer esa.
ese pequeño desenfreno. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. Es un pecado, que hablar mentira es un pecado. ¿Qué pecado puede haber en una mentirita blanca? Está dejando a aquel que tú tienes que amar engañado. Es el pecado que hay. Porque Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros y aquel que tú debes de amar lo está engañando. Entonces no hay piedad en esa mentira. Yo sé que no voy a escuchar un amén a eso, pero está bien. Voy a seguir predicando la verdad. Ese lo que magnifica la bondad de Dios, es que nosotros somos malos. Y eso magnifica la santidad de Dios, porque nosotros somos malos. Eso es lo que magnifica su misericordia, porque nosotros somos malos. No hay ni uno bueno, dice la palabra. Ni uno. Eres el único bueno. Y eso magnifica su misericordia, su bondad, su gracia, su amor. Ahora lo único que tenemos que hacer cuando queremos matar un becerro es invitar a los hermanos a comer. ¿Ah? ¿Le gustaron eso? Yo oí mucho amén esta vez. Perdón, todavía tengo secuelas de la gripe. Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, gracias. ¿Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído que han creído y todos son celosos de la ley? Pero se les informó en cuanto a ti, que enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. O sea que lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñar a los gentiles y a los judíos que estaban en ese momento era que dejen las obras, que Cristo lo pagó todo. Pero, y algunos de los judíos que estaban celosos de la ley estaban ahí, estaban recibiendo, estaban comiendo, ¿verdad? En el 21 dice, pero se les informó en cuanto a ti, que enseña a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esa es la interpretación que lo daban, de apostatar a Moisés. Eso es la interpretación. ¿Sabes que cuando tú quieres que alguien vea a tu prójimo con malos ojos, no le dice lo bueno, le dice lo malo? O lo interpreta de una forma en que no lo vea de buenos ojos. Así sucede. Por más que se quede calladito, así sucede. Si yo quiero que alguien desprecie a otro, solamente tengo que dar un detalle que le va a caer mal. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros no nos dejamos llevar o guiar por el amor de Dios, nuestros corazones se pueden dañar. Amén. Hay personas que nunca van a ver lo bueno de ti. Van a mirar las cosas que le hace que te le caiga como piedra.
van a estar observando los detalles que le caiga mal. Porque no está dispuesto a amarte. No está dispuesto. No está dispuesto a hacer ningún cambio. Al contrario, va a buscar los atributos malos, todo lo que está mal. Y va a ignorar completamente la luz que hay en ti, que brilla en ti. Va a mirar. Y si no hay tiniebla, va a buscar aún la sombra. Va a decir, si levantar los brazos, yo sé que ahí tiene que haber sombra. Perdóname. O mirar el codo. O la rodilla, aquellos que oran mucho, la rodilla se le pone negro. ¿Verdad? Pero no va a mirar el resto que debe de traer las cosas agradables. Entonces, si nosotros realmente queremos ver lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que aprender a mirar la cruz. Porque en la cruz está nuestra salvación, en la cruz está el perdón de nuestros pecados, en la cruz está nuestra redención, en la cruz está la vida eterna. Ahí es que tenemos que enfocar nuestras miradas. Porque lo que hizo Dios por nosotros fue grande. No fue algo sencillo, no fue algo de menospreciar, jamás se puede menospreciar lo que nos salva. Amén. ¿Se acuerda del hombre que estaba en el medio del mar? Yo sé que muchos se saben ese cuento. Y se estaba hundiendo su barca, ¿verdad? Y él orando, Señor, envíame a alguien que me... No. Señor, sálvame, decía él. Señor, sálvame, mira que mi barca se está hundiendo. Y el Señor manda un bote crucero. El hombre pudiera haber aprovechado de un buen crucero gratis. Pero él dice, no, Señor, a ti. No, ven, sálvame tú, Señor. Y pasa un pescador, a ver, de pronto el hombre no quería montarse a un bote tan grande. Y pasa un pescador para, Señor, sálvame. Y después envió un helicóptero. Señor, sálvame. ¿Verdad? Y al final, cuando el hombre murió ahogado, llega al cielo, Señor, tanto que te pedí que me salvaras. Y no has hecho nada. El Señor dice, mira, te mandé hasta en crucero. Te mandé hasta aprender a pescar. Te mandé a que volase en helicóptero para que te salvase, pero no quisiste subir en ninguno de ellos. Así el Señor nos dice hoy, te mandé al Señor Jesucristo para que tú seas salvo. Recíbalo para que tú seas salvo. Él no viene en persona, Él viene en carne por medio de la persona de Cristo Jesús para traer salvación. Hechos 21 es lo que íbamos a leer, ¿verdad? Sí, estábamos leyendo Hechos 21. Y dice, pero se les informaron contra ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto, te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenando, guardando la ley. Amén. Pero cuando los gentiles que han creído, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan a los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Amén.
De otra manera, lo que le está diciendo a los gentiles, ya yo le he dicho cómo cumplir con la ley. Amén. Pero había 4 que tenían que cumplir votos, que ya tenían ese compromiso. Y no podían echarse atrás porque yo entiendo. La palabra del Señor nos enseña que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y que si decimos una cosa, nos enlazamos con el dicho de nuestra boca y tenemos que cumplir. Amén. Entonces, esos hombres tenían que ir y cumplir con los votos que habían ofrecido. Amén. Y ya eso era. Entonces le dijeron, Pablo, ve con ellos para que la gente vea que no tiene nada en contra de las obras. Yo no tengo nada en contra de las obras. Si alguien puede vivir por las obras, si alguien puede cumplir todos los mandamientos de la ley, gloria a Dios, esa persona se salvará. Pero enséñame a aquel que lo pueda hacer. El único que lo pudo hacer fue Jesús. Amén. Eso determina, gloria a Dios, eso determina que aquí en la tierra, si no es Cristo que te santifica, no hay hombre santo. Si no es por medio del sacrificio de Cristo para perdonarte todos tus pecados, no hay hombre santo. No lo busque porque no hay. A menos que haya recibido a Cristo y que Cristo es el que vive en él y que hace de él una nueva criatura. ¿Es así? Créalo o no, es así. Amén. Vámonos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:10. Dice, porque todos los 3:10. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no de la ley, de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fuimos salvados de las obras. No, la ley permanece. Las obras no permanecen. Amén. No se confundan, por favor. Una cosa son las obras, una cosa es la ley. Ya no vivimos por las obras, vivimos por fe. Y por fe hacemos la obra. Es por fe que hacemos la obra. Amén. Y que porque la ley, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. En el 11. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuánto quieren ser benditos aquí? ¿Cuánto quieren que Dios realmente lo bendiga? Entonces, por favor, dale el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. No tratemos de hacer algo que no está en nosotros. Tiene que estar en nosotros para que se cumpla. Y para que esté en nosotros se necesita la fe, pero no una fe ficticia, es una fe verdadera, ¿verdad? Que establece la vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando la vida esté establecida en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces vivimos lo que por naturaleza es santa. Ay, yo quisiera que lo pudieran haber agarrado.
Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos lleva a una vida. Y por esa vida hacemos por naturaleza lo que es santo. Y por medio de ese vivir, cumplimos con la ley. Sin tener que entrar en una práctica de la obra, porque sabemos y entendemos que hay que desechar lo malo para hacer lo bueno. Gloria a Dios. Romanos 2:25. Romanos 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? En circuncisión. O sea que un montón de judíos andan en circuncidado. Porque no es judío el que hace la obra. Judío es aquel que lo hace de corazón. Amén. Por lo tanto, si entendemos ese principio, no todos son judíos. No todos son judíos. Del hecho de que esté en Israel, el pueblo de Israel y de Hebrea, no quiere decir que es judío. Porque judío no es el que lo es, porque nació en Israel. El judío es aquel que es de corazón. No porque haya sido circuncidado, sino porque su corazón haya sido circuncidado. Amén. Dice, ¿a dónde íbamos? Romanos 2:25. Ok, pero me perdí un momento. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? El que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el corazón circuncidado hoy? Eso es lo que necesita el Señor. De que nuestros corazones sean circuncidados. Amén. La prédica, yo sé que ha durado más de costumbre, pero es necesario, mis amados hermanos. Es necesario aclarar esas cosas porque no, si no aclaramos cierta cosa, fácilmente podemos ser confundidos. Amén. Con cualquier persona podemos ser confundidos si no aclaramos esas cosas. Amén. Por lo tanto, debemos de entender que ni el judío es judío si no guarda completamente la ley en el corazón. Amén. Voy a tratar de terminar un poquito más rápido. Vámonos a Romanos 11. Versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Levanta la mano, diga. Pero créalo, levanta la mano. Mira, levanta la mano porque el que pagó el precio por ti fue Jesucristo.
No, pastor, es que yo no me siento fiel. Levanta la mano porque Él te justificó. Amén. Su sangre te justificó. Levanta la mano, te digo. Es que ninguno vamos a ser fiel, pero su sacrificio nos justifica delante del Padre. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Amén. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que quiere decir el espíritu de estupor. Ojos que no puedan ver y oídos que no puedan oír. Amén. Si ustedes han podido escuchar hoy y han podido contemplar lo que dice la palabra, no tiene espíritu de estupor. Pero si no lo han podido entender, dile, Señor, quítame el espíritu, líbrame, Señor, del espíritu de estupor para que yo pueda recibir tu palabra incorrompida. Amén. Efesios 2, y con eso voy a terminar. Versículo 4. En adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Con qué nos amó? Con su gran amor. Mis amados hermanos, una vez por todo entendamos lo que es el amor de Dios. ¿Sabe? El amor de Dios no mira los defectos. El amor de Dios no mira tus pecados. El amor de Dios te mira con el deseo de rescatarte de tus pecados. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces entendemos que es en Cristo Jesús que nosotros obramos las obras naturalmente o espiritualmente que son de la ley. Amén. Es en Cristo Jesús que somos lo que hoy somos. Es en Cristo Jesús que ya no vivimos por las obras de la ley, sino por fe. Porque Él es la razón de que hoy podamos tener una fe que nos dé vida. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, consideremos siempre a Cristo Jesús en nuestras vidas, para que cuando lleguemos al cielo, no lleguemos avergonzados delante del Padre. Amén. Porque pronto podemos pensar que por las obras y que hayamos hecho, Señor,
yo hice todo lo que manda la ley, ¿verdad? Y el Señor te dice, ¿te acuerdas aquel día que te enojaste con tu hermano? Sí, pero Señor, eso fue solamente un enojo. Dice la palabra que el que se enoja con su hermano ha cometido homicidio. Y yo que pensaba que nunca había matado a nadie, y me enojé y en lo espiritual yo maté a aquel hermano. Y dice que los homicidios no entrarán en el reino de los cielos. Y yo que vivía enojado con aquel, con la fulano, entonces yo era un puro asesino. Y ahora, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Por eso es el sacrificio de Jesús, para cubrir las faltas que nosotros no podemos cubrir. Aleluya. Porque Él nos da un corazón que ya no odia, un corazón que ya no se enoja, un corazón que ya no se enemista con nadie, un corazón nuevo, resplandeciente, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, que de verdad nos hemos gozado, Padre Santo, en tu presencia, ya que hemos sido edificados por tu palabra, Señor. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que la palabra que hemos recibido en el día de hoy, Señor, caiga en buena tierra, donde quiera que haya caído, Señor. Y que produzca, Señor, al 30, al 100, al 60, Padre Santo, pero que produzca, mi Dios. Que no salgamos de aquí como hemos entrado, sino que salgamos de aquí transformados por el poder de tu Espíritu Santo, entendiendo que la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos salva. La fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos justifica delante de ti, mi Dios. Gracias te damos, porque has abrogado las obras de la ley, pero no la ley. Porque la ley no da sentido a la vida que hoy vivimos en ti. Te pido, Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno y que todo lo que levanten con sus manos sean prosperados en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, en el nombre